Alguien me preguntó una vez, ¿qué es eso de estar atrapada en el cuerpo de un hombre? Yo no estoy atrapada en el cuerpo de un hombre, le dije. Estoy atrapada en Ecuador. ¿Pero qué eres entonces? ¿Hombre o mujer? Yo soy drag, no me considero transexual o transgénero. Yo me considero una chica trans heterosexual porque me gustan los hombres. Hoy por hoy, o sea, me defino una trans, pero a mí me gusta tener la relación con otra trans igual a mí. Ahora, ¿por qué yo soy transgénero? Porque mis personajes sí lo hacen. Soy una persona normal. Yo no tengo la culpa de ser tan fabulosa. Mi concepto del transgénero es aquella persona que transgrede su género con el que nació. Bueno, en lo que dice el término trans, nosotros globalizamos el travesti, transgéneros y transexual. Pero un transgénero viene casi de la mano de un travesti, ¿no? Porque ellos transgieren solamente por ocasiones, como decir el vigilante, el policía, el payaso, que ellos se visten por su profesión cada vez y cuando se lo ameriten. El ejemplo claro que les puedo poner es en el Día de las Viudas, que se visten de chica para sacar dinero. Y se dan muchos casos en los cuales hay homosexuales reprimidos por su familia, que se casan, tienen hijos, y que aparte de eso son travestis. Ser drag es diferente a ser travesti, todos tienen significados distintos. Drag es el chico que se viste de chica para hacer de eso un arte. El término drag es un término inglés que significa transformado o vestido en, o cambiado radicalmente en. Y luego viene acompañado del otro término en inglés que es el drag queen, que es reina, ¿no? Entonces, transformado en reina o vestido radicalmente en reina o cambiado en reina. Eso es el drag, para mí. En la temática drag, así como los clowns tienen su clown, los seres humanos tenemos todos un clown, tenemos un payaso adentro. Yo creo que todos los seres humanos también tenemos un drag adentro. Hola, hola, 1, 2, 3, 4. Ser transgénero es como... es ser raro. El transgénero o la transgénero es aquel hombre o aquella mujer que se viste de hombre o mujer, depende de su identidad de género. Yo soy una transgénero. Yo quisiera definirlo más ampliamente y poder llegar más lejos que una simple definición, ¿no? Y el transexual es aquel que ya gracias a la cirugía se ha impuesto silicona, se ha implantado prótesis, ha recurrido a cualquier cuestión quirúrgica sin necesidad de haberse hecho lo que es la cuestión de volarse su órgano, ¿no? Esto mismo quiere decir una transexual, una trans, que uno ya transgiere más allá de lo como si se a veces en lo imaginable.
Yo soy transgénero, soy lesbiana, soy mujer, puedo ser hombre también, puedo ser mujer también. Entonces yo creo que hay tantas cosas y hay gente que ha definido tantas cosas, ¿no? Lo trans, en realidad ser transgénero es transgredir el cuerpo, pero la única posibilidad en la que puedes transgredir el cuerpo es montarte en el género opuesto, que es ser, si pasas de hombre a mujer o de mujer a hombre, porque es la única posibilidad que tienes a la mano. Porque tanto la parte masculina como femenina es el entorno social el que te va creando estos conceptos y estas ideas de lo que es masculino y de lo que es femenino. Pero yo creo que el estar en un género que no es el mío, debo de coger y hacer quedar muy bien a ese género. Ese género es el femenino y debo de portarme como lo que soy, una chica. No puedo coger, a pesar de ser lo que por biología soy, no me interesa eso, ¿verdad? Tengo que coger y hacer respetar y hacer ver de que las mujeres somos importantes, somos valiosas, somos pensantes, somos luchadoras, somos guerreras y tenemos una iniciativa y una honestidad muy distinta que la de un hombre. Yo como drag queen, ¿sí? Y como transgénero, a mí en lo personal me ha dado la posibilidad de conocer mi lado femenino. Cuando me cambio al otro género, es una ruptura completa. Para mí la identidad sexual y como algo que defiende también la frase que lanza el proyecto transgénero ahora es que la identidad sexual es una travesía. Y a mí eso me llega así full, porque yo no termino siendo... Yo fui mujer lesbiana, completamente lesbiana, hace 3 años, y eso me duró 2 años. Antes de eso era una mujer heterosexual común y corriente, y ahora pues tengo millones de posibilidades, ¿no? Yo cuando salgo de hombre en el escenario, hay gays que vienen y me dicen, wow, qué guapo está, ven, te invito un trago. O mujeres, ¿no? Que saben que soy mujer y que les gustan las mujeres con apariencia de hombre. Entonces, yo no sé si soy trans, si soy lo que sea, yo solo estoy en una travesía así de largo. No, 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 no. Trans, transgénero, travesti, transexual, gay, raro, meco, maricón. Mi identidad sexual no concluye en esas definiciones. Más que nada, es una travesía. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Mabel Montes de Oca, como activista transgénero. Sabes que yo, tanto como Carlos como Ginger, siempre me muestro como soy. Yo creo que mi nombre legal no puede significar nada, más interesa es mi nombre, Mabel Montes de Oca. Yo soy amiguero, yo soy una persona leal, tú me puedes contar cualquier cosa que yo, ¿entiendes? Yo lo guardo. Biológicamente yo soy un varón, pero me proyecto como mujer. Vivo como mujer, siento como mujer y a la vez hago mi vida como chica. Lo mismo es Ginger. O sea, los dos tienen la misma personalidad, sino que uno es más abierto y el otro es más cerrado. El uno se atreve a más cosas y el otro no. Desde mi infancia, adolescencia, estuve lo que fue viviendo momentos increíbles en lo que es la península. Carlos es, hago tal cosa. No, en cambio Ginger haciendo shows no piensa, ¿me quito el corset o no me lo quito? ¿O hago tal cosa? No. Ginger de una, ¿sabes? Entonces por eso el amor a esta tierra que no es mía, por eso la lucha en esta comunidad que es mía, sí. Soy peninsular, pero en realidad nací en Guayaquil. Daniel Moreno. ¿Quién es Daniel Moreno? Un hombre de 35 años, 24 años de homosexual, 10 años de drag, 10 años de pareja. Jen es una persona sincera, como cualquier ser humano que se enamora. Amigo toda la vida y apasionado de la vida más que nada. Por su comunidad, por ella mismo, por las personas que vienen. Me gusta la pintura, el arte en general. Hago poesías, escribo mis propias cosas, mis propias canciones. Daniel Moreno también es maestro, profesor, albañil, arquitecto, diseñador. Daniel Moreno es costurero, diseño vestuarios para grupos de teatro en general aquí en Quito. Y aquí en Quito y fuera del país también he diseñado vestuarios. Música. Me encanta la música. Siempre me ha movido la música, siempre. Como Carlos, cuando no puedo grabar mis canciones, como no las puedo grabar, hago mis propios remixes para hacer mis shows. Entonces edito las canciones y pongo las partes que más me gustan, las partes
más vocales, las partes donde yo veo que tengo energía. Porque como Carlos no me atrevo a hacer las cosas que haría Ginger en un escenario. Ay, dámelo duro, duro, ay, duro, un poquito más duro, duro. Ya. ¿Tú qué tal? ¿Ahí estamos bien? Sí. Sí, 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 sí. Mi nombre como drag es Saraí. Y Saraí interpreta a varios personajes. Saraí es la que se divierte. Daniel es que saca a la madre arreglando todo para que ella se divierta. Aunque te suene a lo de siempre. Y es chévere porque la gente también nota esa diferencia, ¿no? Sí. Chévere porque a veces hay gente que dice, puta, el Daniel... Y esto hizo el Daniel, sí, levantó una pared, sí, y hace estas cosas de albañilería y de arquitecto y de decorador y todo. Y después ven a Saraí, que solo se pasa con un vaso de trago, un cigarrillo, y todo tienen que servirle, y todo se sienta así muy bonita. Y eso es chistoso porque dicen, el Daniel no es ese, o sea, ese es su personaje, y es Saraí. Y antes de que el Daniel siga embalándose, vamos a presentar al dueño de este local, al que se saca la madre año tras año por presentarles cosas nuevas, el que ha ideado un montón de obras, el que se ha sacado la madre por hacer todas las instalaciones, por hacer todos los vestuarios, por hacer todo, por llamarnos, por invitarles a ustedes, Daniel Moreno. ¿Listas? Ya, seguimos. La primera vez que me vestí de mujer fue cuando estuve en el colegio, cuando fue una fiesta del colegio. Eran los 17 años por ahí que yo tenía y todo, o sea, más antes ya, yo era, como se dice, la marquita, salían, ya sabían en mi casa más o menos, mordían, como se dice, que me gustaba jugar con muñecas, me gustaba andar con los chicos, pero no para jugar pelotas, hacer las cosas que jugaban los niños balones. Era un gay, no sabía en realidad los términos que era, solamente era un mariquita que le gustaba vestirse de mujer. Me gustaba maquillarme desde los 14, uso maquillaje. Entonces, desde que estaba en tercer, cuarto curso. Y experimentar con ese nuevo maquillaje, con maquillaje de ojos y todo eso, me llamó bastante la atención. Pero bueno, eso mis hermanas en cambio me aceptaban que yo ande con ellas, pero porque pensaban que yo andaba enamorado de alguna niñita, pero no era eso, era porque yo quería coger sus maquillajes, quería probarme sus tacos, probarme sus carteras, sus vestidos. Y dije, wow, sí luzco bien, porque todos mis compañeros eran muy cerrados, pero me vieron y wow, o sea, luces bien. Pero en el fondo yo me gustaba andar más con las niñas, pero era por coger sus cosas, por aprender las cosas de ellas. Entonces mi papá descubrió de mi inclinación, mi orientación, desde que yo tenía unos 16 años, en donde me advirtió que, por favor, cualquier cosa extraña fuera de lo que era la casa. Eso te marca, las cosas que tú le dices a un niño te marcan, te afectan bastante quizás cuando vayas creciendo. Y él no podía consentir ciertas cosas que para él eran vergonzosas y pecaminosas. Y había cosas que yo hacía cuando era niño, que yo no sabía lo que hacía en realidad, porque era un niño, era una criatura. Que me sentía muy acorralada, no podía afrontarlo porque me daba vergüenza con mi familia. Entonces por eso me trasladaba de un lugar a otro para poder sacar a flote lo que llevaba adentro, ¿no? Sentirme bien, sentirme lo que yo en realidad era. Pensaba en que me podían votar, tenía que hacerlo pero escondida, o sea, en la clandestinidad. Yo me acuerdo cuando yo recién salí del closet que había la clásica doble vida que uno lleva y decirle a la mamá, ay no, voy a salir con unas amigas, así. Pero no me llenaba en sí, me llenaba el verme de chica. Entonces eso fue la cuestión de venir acá a la península. Fue más de chica, todo de chica y sentirme chica acá. Sí salía de vez en cuando a prostituir los fines de semana, pero escondida de mi familia, escondida de mis amistades. Ya me travestía y salía y ya al día siguiente volvía a ser la otra persona, como Superman.
Desde una edad tirando a temprana, siempre hizo lo que le dio la gana. Desde chiquito ya era chiquita y no jugaba con muñequita. Dionisio se creó con la idea para la gente gay, o sea, un espacio cultural para la gente gay. Aquí tenemos público desde gente heterosexual, bisexual, homosexual, travesti, fetichistas, hay de todo. Pero creo que lo más chévere es que esas cosas no interesan aquí en el interior, sino que interesan ver un espectáculo y ver qué historia nos van a contar ahora con el espectáculo que se va a presentar. Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y al anochecer vuelve a florecer, lubrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiéndome. Quien tenía, como se dice, la batuta, la tutela en la 1 de mayo, era quienes hablan. Y salía de vez en cuando a las calles, a escondidas, a trabajar. Hubo una época en que, cuando estaba en la administración del intendente Novoa, cómo se reprimía a las trans, cómo asesinaban a diario a muchas trans, a muchas travestis, amanecían muertas en la perimetral. Muchas fueron desfiguradas, fueron quemadas sus glúteos, se los cortaban, les hacían así como especie de un crucigrama, las quemaban con los encendedores de los vehículos, les cortaban el pelo, les daban combate, las dejaban casi muertas. Qué complicidad y qué coincidencia que cuando pasaban estas cosas, la policía nunca aparecía. Pero como fallecieron las chicas, nos vinculamos a FEMIS, de Amigos por la Vida. De ahí ya empezamos a hacer lo que nosotros quisimos ser, transgéneros peninsulares unidos por la vida. Albergamos lo que es comunidad GLB. Las trans, la T, que estaba lo último, la pusimos al comienzo. ¿Por qué? Porque vimos que es ya hora de que nosotros tengamos visibilidad propia, representatividad propia. Entonces desde ahí empezamos nosotros a reunir a las chicas. Chicas, debemos darnos cuenta que estamos muriendo, que esto y esto, con SIDA no lo sé ni nos interesa, lo que nos interesa es coger, defendernos y educarnos. Tenemos que estar a la defensiva. Entonces era el momento de escoger, ellos o nosotras, entre nosotras mismas. Entonces decidimos, no, es hora de acabar con esto, es hora de denunciarlo. Y así fue. Porque nosotras todos los días hacemos política desde que nos levantamos, ¿verdad? Y es así que formamos lo que es el grupo Primero Aquí, con las idosas del pueblo, como de pronto dice la gente. Pero en realidad podemos tener SIDA, pero las siglas para nosotros SIDA es Salud, Inteligencia, Dinero y Amor, ¿verdad? Entonces cogemos y se dice, ¿SIDA? ¿Qué es SIDA? Bueno, yo sí tengo SIDA, tengo salud, tengo inteligencia, tengo dinero y tengo amor. No sé si tú tengas eso. Si tengo VIH,
pues bueno, lo único que tengo es que mis metas están a corto plazo y lo que tú no haces en 2 años, yo lo hago en 6 meses, si es que tengo VIH. Pero sí tengo SIDA. Y soy portadora, pero soy de solidaridad, más no soy portadora de virus. Y es por eso que nosotros hoy por hoy tratamos, como yo, una persona que ha vivido esas experiencias, es que no quiero que la juventud de ahora, las chicas que han optado por esta opción sexual de ser trans, de ser travesti, de ser lo que sea, de que no salgan, no ejerzan la prostitución, porque la prostitución no es algo sencillo, no es algo fácil, es algo que hay que tener, como se puede decir, valentía, hay que tener coraje, hay que tener, como se dice, agallas, porque ahí se encuentra uno con todas clases de peligro, con toda clase de vejaciones, con toda clase de porquería. Pasamos muchas calamidades. ¿Por qué? Porque a veces tengo que esperar que caiga un corte de pelo para decir, vamos a hacer esto. La comunidad trans siempre no ha tenido esa educación, no se le ha dado talleres, no se ha dado, o sea, no se le ha puesto un empeño a ellas de autoeducarlas. ¿Sabes qué? ¿Por qué empecé a estudiar publicidad? Para lanzarme como producto. Para aprender sobre el medio y lanzarme como producto. Pero las chicas somos conformistas y de pronto estamos reclamando algo absurdo. ¿Por qué digo absurdo? Quiero ser gerente de algo, pero ¿por qué lo van a pedir si ni siquiera se han educado? Todavía no existen líderes, no hay líderes. Yo no puedo decir que hay líderes, no hay líderes. ¡Viva la salud! ¡Viva! ¡Viva las chicas transgénero! ¡Viva! ¡Que caminen la península! ¡Las chicas transgénero! ¡Que vivan! ¡Viva! ¡Que los alcaldes trabajen por el grupo! ¡Viva! Entonces por eso es que estudio publicidad. Además, soy, como te dije, yo trabajo muy duro por lo que yo quiero. Que hay chicas que tienen muchas ideas buenas, concretas, que son muy buenas estudiantes, son buenas, pueden ser universitarias y todo, pero que no la ejercen porque aún temen eso, el repudio de la misma sociedad, de la misma comunidad, de ellas mismas. Entonces, el temor de Ginger es no llegar a ser nadie. Debo sobrevivir mintiéndome. That's Sí, ¿listos? Ya. Perfecto. ¿En qué nos quedamos? Buena pregunta, ¿en qué nos quedamos? Ay, qué rico tú estás, papi. Ay, qué bueno está el presidente. ¿Qué está haciendo Correa? De la provincialización, ¿qué crees? ¿Que soy tonta? No, todavía no me he puesto las extensiones. Ahora, hoy por hoy, sacaron a Magua, sacaron también al otro, al Alarcón, y así, sacarán a todos los que ellos les dé la gana. Cuando no les gusta la cara bonita de un presidente o el lenguaje, cómo habla, olvídense que lo van a sacar. ¿Por qué no sacaron a Febres Cordero con tantos asesinatos y tantas muertes, tantas persecuciones y todavía han quedado en la impunidad? ¿Cuántas muertes? ¿Por qué no lo sacaron? ¿Por qué me preguntan cosas del gobierno? Porque era un gobierno oligárquico, un gobierno que no le iba a permitir a las clases, sea las clases que sean, que hagan lo que hicieron, que salgan a las calles. Porque usted ha puesto que está Febres Cordero en el poder y díganle que les van a hacer un plantón cívico y Febres Cordero les manda a militarizar todo el país.
Si estuviera Flores Cordero en el poder, ya le hubiera mandado a Nebot y a sus 4 perritos a su casa. No te vas a meter con mi tío Nebot. El alcalde decir públicamente que él manda en Guayaquil. Él no manda en Guayaquil. No, Guayaquil no está preparado. Guayaquil no está preparado para ver a Ginger. Él es un administrador de la ciudad. A él le pagan un sueldo la ciudadanía con los impuestos que se pagan. Por lo tanto, él no se crea el patrón ni el jefe de la ciudad. Él es un empleado público más del municipio de Guayaquil. Detesto la regeneración urbana. El taco se me queda atascado en la cesta. No puedo caminar. Es la primera vez que salgo de drag. Soy una ciudadana más. Tengo derechos y puedo estar aquí como cualquier otra persona. Estoy nervioso por cómo puede reaccionar la gente. No sé. Estoy nervioso, tengo frío. Si aquí viene, sí. Aquí nadie puede decir nada. Da igual, yo voy a preguntar, porque que no le vayan a evitar el problema. Pero... Yo sé. Gracias. Hola, soy Indira de Honduras. Hola, soy Ginger. Aquí. De acá, sí, de Guayaquil. Sí. ¿Se han dado cuenta de una cosa? Mira, de todos los países suramericanos que he visitado, todos los Simón Bolívar son gays. A lo mejor problema del escultor, pero si tú te paras, los observas, lo son. Para enfrentarse a la sociedad hay que arreglarse el miembro, porque el bulto hiere y la voz siempre delata. Solo hay que aprender a no callar. A ver, señores, ahí se ya viene la parte clara. Se las cantamos así. Hablar de una comunidad gay o de una comunidad en general, de una comunidad homosexual aquí en el Ecuador, es muy difícil, es muy difícil. Y le puedo comprobar, eso se los puedo comprobar hasta hoy en día. Retrasados mentales. Trastornados. ¿Por qué? Pues ¿cómo van a creerse, por ejemplo en el caso de los hombres, creerse mujeres y empezar a usar pelucas o dejarse crecer el pelo o operarse? ¿Qué les pasa? No estoy de acuerdo con eso. Exacto, porque yo siendo gay, es cierto que hay personas que no le gustan los gays, pero hay personas que detestan los gays que se llevan conmigo. Pero hay un caso que hay solamente es el Señor que buscara el reino de Dios a los cielos para que no entre esos demonios. Son demonios que andan rodeando. Me parece que tienen los derechos que cualquier otra persona puede tener, es algo con lo que se nace. Yo opino que los travestis son personas normales como usted y como yo, que tienen sus preferencias sexuales diferentes y que hay que respetarlos, así como también a nosotros nos gusta que nos respeten. Son personas buenas, también hay personas malas, pero siempre hay que respetarlos. Ya hay por ahí personas que están diciendo de que es normal eso. Normal sería para ellos que el hombre tenga relaciones con animales. A mí me han llamado enferma, me han llamado que soy una persona con mal ejemplo, pero en realidad no, si me pones a ver, ¿por qué me dices enferma? ¿Porque estás hablando de SIDA? Pero yo hablo de SIDA para que se prevengan, tú no hablas ni de eso porque te da vergüenza. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque un homosexual no debe usar la vestimenta de una mujer. Me dices que doy un mal ejemplo porque ando vestido de mujer. El mal ejemplo lo das tú como hombre, que llegas mareado a tu casa, pateando al perro, pegándole a tu mujer y pegándole a tu hijo. Eso es un mal ejemplo. Realmente es
completamente equivocado para la sociedad, para la humanidad, para Dios. Eso es lo que yo podría decirle con relación a qué opina Dios, porque soy un hijo de Dios. Estábamos sentados en una pequeña terracita, en un restaurante, y justo pasaron un grupo de travestis que se prostituyen en el área de la Mariscal. Y uno de ellos empezó a gritar, maricón payaso, travesti payaso, ¿qué te crees? Travesti de lo último. Empezaron a gritar cosas así bien despectivas, ¿no? ¿Por qué pueden pedir, necesito respeto si yo no respeto? Si entre nosotras mismas existe lo que es la transfobia en sí. Esta noche estamos celebrando el orgullo trans, de sentirnos orgullosas de haber transgredido nuestra naturaleza humana masculina para vernos femeninas. Porque ya es hora de que nosotros nos reivindiquemos, de que nos unamos y que luchemos por nuestros derechos. Porque los chicos, los gays, las lesbianas siempre están al frente, luchan, pero es hora de que nosotros también demos la cara y que digamos, bueno, ahora las trans. Tenemos muchos proyectos para que el municipio y la ciudadanía vea de que nosotros no solamente podemos estar cortando cabello, cocinando o de pronto alcoholizándonos, que esta manifestación es por los derechos de salud, trabajo y por qué no decirlo más ante la sociedad misma, de educación. La palabra trans significa transformar, transgredir, romper esquemas y ustedes todos los días rompen esos esquemas. Transforman una sociedad que por muchos años les viene pisoteando. Y ustedes dicen, aquí estamos presentes y esta es una lucha permanente. Por esa razón, cuando conversamos sobre este concepto, decíamos, es importante visibilizarlos y visibilizarlos en el derecho y en el derecho a reclamar ciudadanía. Y reclamar ciudadanía no es solamente estar en una fiesta o aparecer de repente, sino reclamar ciudadanía, es decir, somos seres humanos y como seres humanos nos merecemos el respeto que la sociedad tiene que darnos. Estamos aquí en las oficinas del registro civil para ver si los funcionarios ya han concienciado sobre la temática de la no discriminación, ya que en días pasados fui objeto de violación de mis derechos en esta dependencia. Le llevé todos los documentos en donde en Guayaquil la Defensoría del Pueblo, el registro civil había aprobado que nosotras podemos cedularnos como trans. Él me dijo que no, que me vaya a sacar el maquillaje y que me haga un moño. Entonces, ¿qué hice? Bajé, pedí el nombre, me fui a Guayaquil, me sacaron la cédula, tengo mi cédula como chica. No pido que me cambien los nombres porque no puedo, pero sí puedo salir por mi identidad de género como soy. En la universidad igual, yo voy como chica. Me llaman como chica y no mencionan mis nombres sino mis apellidos. Todo el mundo sabe que soy una chica. No me importa pagarle de mi plata a cada una la cédula de las chicas, pero el infeliz las coge y las trata como son unas mujeres. Soledad, que es parte de nuestra organización, va a cedularse y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Este es su cel? Sí, es este. ¿Eso consta en la pantalla? Sí. Ya. Entonces tiene que salir así. Renovar la cédula, ¿cómo está ahí? Pero es que si yo voy a una institución, algo, me dicen, ¿sabe qué? No es usted, porque no se parece. Pero es que si yo ando todo el día, toda la noche como estoy, ¿cómo voy a presentar una cédula con mi foto? Esto que tiene que presentar. No se puede coger y seguir alcahueteándole a estas personas que se llaman funcionarios públicos si no conocen lo que son leyes. ¿Cómo se llama usted? Ya, yo me llamo aquí Clever. Clever, ya. ¿cómo Clever? Pero el problema... ¿Qué sexo tiene aquí, perdón? Ya, pero un ratito, perdón. Y la ignorancia es lo que más nos corrompe. Porque tiene que cambiarse apellido, nombres y sexo. No, yo no necesito cambiarme de sexo. Eso, ¿en qué parte del mundo estamos? Estamos, en vez de, dicen que estamos en el tercer mundo, yo creo que no, estamos más. Estamos, en el quinto mundo. Porque aquí este país parece que es el más atrasado de toda Latinoamérica. Dice el director general que no puede. Porque tendríamos, vea,
tienen que venir médicos. Por favor, apáguenme la cámara, si fuera tan amable. Le estoy pidiendo de favor, apáguenme la cámara. Si fuera tan amable, le estoy pidiendo de favor, apague la cámara. Señor policía, tenga la gentileza, ya estoy cansado de esa cámara. Ya. Roberto, tenga la gentileza. Esto de aquí me saca usted o se me lo lleva, está incautado. El registro civil está en emergencia nacional, señor policía. Está incautada. Si muchas personas, hombres, mujeres, se visten como ellos quieren, se pintan el cabello, usan diferentes ropas y muy bien están, y están en su derecho. Ahora yo me he decidido vestirme así para yo tener una personalidad y no me pueden celular. O sea, no comprendo. Y yo necesito tener mis derechos para poder salir adelante como persona. Yo ya tenía mi cédula con mi fotografía de chica, claro, con mis nombres originales, ¿no? Y como a Soledad no le quisieron dar, me quitaron la cédula como referencia para preguntar e indagar en las instancias respectivas el por qué me otorgaron en un lugar la cédula respectiva. Y me dieron este papel que es mi cédula provisional. No nos falta una oreja, no nos falta un brazo, no somos ciegos, no nos falta el habla. Al contrario, somos seres humanos completos y como seres humanos completos podemos hacer cosas maravillosas. Estamos en lo que es el pie de la lucha, el bichito de defender lo que es la ciudadanía. Esa ciudadanía que nos niegan por lo que somos, por nuestra identidad de género. Esa ciudadanía que la gente todavía no se da cuenta de que nosotros somos seres productivos y productivas. Y en eso está la lucha de cada quien, de enfrentarse a la vida y de tomar el toro por los cuernos y seguir adelante. Para conseguir nuestro objetivo, el ser ceduladas como ciudadanas transgéneros chicas. Yo creo que hemos aportado con algo que realmente se llama esto. Hemos aportado con muchas ideas, hemos aportado con sentimientos. Y asimismo debemos de avanzar todos los espacios, porque tenemos los mismos derechos que todo heterosexual. De que la gente puede entender que el mundo de la homosexualidad y el mundo heterosexual no son dos mundos diferentes, al contrario, tienen demasiadas cosas en común. La única diferencia es el hecho de con quién te acuestas, nada más. Y ahora sí me voy a mi casita, una vez más digo indocumentada, pero feliz, porque la lucha empieza y las guerras nunca creo que nosotros las vamos a perder. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que existimos y debemos de ser nombradas. Yo no creo que en los dioses haya homosexuales, haya travestis, haya lesbianas, no. En el cielo hay cosas puras. Él nos dice en la Biblia, os creo a mi imagen y semejanza. Y yo soy imagen y semejanza de Dios.